Vamos a desarrollar este ejercicio y en este ejercicio se da una función vectorial de desplazamiento y se pide obtener las deformaciones lineal, angular y el ángulo de rotación en el punto P de este medio continuo en dirección del vector n. Para poder obtener estas deformaciones y el ángulo de rotación, necesitamos, primero que nada, encontrar la matriz gradiente de las deformaciones. Porque a partir de la matriz gradiente de las deformaciones, podemos obtener la matriz de las deformaciones unitarias y la matriz de rotación. Con la matriz de las deformaciones unitarias, obtendríamos las deformaciones lineal y angular, mientras que con la matriz de rotación, el ángulo de rotación. Bueno, vamos primero con la matriz gradiente de las deformaciones. Y la matriz gradiente de las deformaciones es el gradiente de la función vectorial u. Voy a escribir la matriz gradiente de las deformaciones. Derivada parcial de su índice 1 con respecto de x, u sub índice 2 con respecto de x, y derivada parcial de u sub índice 3 con respecto de x. Luego van las derivadas parciales de las componentes de u con respecto de y. Y finalmente las derivadas parciales de las componentes de la función vectorial de desplazamiento con respecto de z. Y esto es aquí 3. Bueno, puedo calcular estas derivadas parciales y tendría entonces derivada parcial de la componente en la dirección del vector unitario y con respecto de x, y eso es 2x menos z. Derivada parcial de la componente en la dirección del vector unitario j con respecto de x, y ese vale 0. Y la derivada parcial de la componente en la dirección del vector unitario k con respecto de x, y eso vale menos y. Matriz gradiente de las deformaciones. Y ahora las derivadas parciales de las componentes de la función vectorial de desplazamiento con respecto de y. Tendría entonces mi primer derivada parcial que vale 0. La segunda derivada parcial sería 2y más z. Y la derivada parcial de la última componente con respecto de y menos x. Las derivadas parciales con respecto de z sería menos 2x menos z. Luego tendría 2y más z y 0. Esta matriz gradiente debe estar evaluada en el punto P. Y el punto P es 0,2, menos 1, es decir, x igual a 0, y igual a 2 y z igual a menos 1. Entonces voy a evaluar esta matriz gradiente de las deformaciones en el punto P y le voy a poner este subíndice que corresponde al punto P. Entonces tengo x vale 0 y z vale menos 1. Entonces este primer elemento vale 2, 0, menos 2, 0, 2 por y más z, es decir, 2 por 2 menos 1, y eso resulta en 2.
luego menos x, que vale 0, última columna, x menos z por menos 2, 0 menos menos 1 por menos 2, entonces me queda menos 2. 2 por y más z es mismo elemento en la posición 2,2, entonces este vale 2 y 0 finalmente. Es la matriz gradiente de las deformaciones. Con esta matriz gradiente, que ya está evaluada en el punto P, podemos obtener nuestra matriz de las deformaciones unitarias. Y la matriz de las deformaciones unitarias es un medio de la matriz gradiente más la transpuesta de la matriz gradiente. Todo eso entre 2. Tengo entonces que la matriz de las deformaciones unitarias va a ser igual a lo siguiente. Es esta matriz más la transpuesta dividido entre 2. Los elementos de la diagonal principal se mantienen porque se suman consigo mismos y luego lo divido entre 2. Entonces estos se mantienen iguales. 2, 2, 0. Y al sumar este primer elemento, que es el de la matriz gradiente, con el de la transpuesta de esta misma matriz, entonces sumaría este elemento con este de aquí y lo divido entre 2. Entonces valdría 0. Luego este más este dividido entre 2. Me quedaría menos 2. Este más este entre 2, eso sería 1. Entonces los elementos de mi matriz de las deformaciones unitarias son los de la diagonal, perdón, los elementos que están en la parte superior de la diagonal principal de esta matriz. Y esos valen entonces, tendría 2, luego 0, menos 2, 1, y la diagonal principal se mantiene igual, que vale 2 y 0. Como es una matriz simétrica, entonces estos elementos nada más los voy a repetir. Matriz de las deformaciones unitarias. Bueno, con esta matriz ya puedo obtener las deformaciones lineal y angular. Así que vamos a obtener estas deformaciones. Primero necesitamos el vector de las deformaciones unitarias. El vector de las deformaciones unitarias, epsilon, es la matriz de las deformaciones unitarias multiplicada por el vector n. En este caso tendríamos lo siguiente. 2, 0, 0, menos 2, 2, menos 2, 1, 0, multiplicado por el vector 2, 1, menos 1, por 1 sobre raíz de 6, que es el vector n. Al desarrollar este producto, resulta que este vector de las deformaciones unitarias es igual al vector de coordenadas 2 por 2, 4, más 0, más 2. Eso vale 6. 0 más 2 menos 1. Eso es igual a 1. Luego, menos 2 por 2, menos 4, más 1, más 0. Es decir, menos 3. Todo esto por 1 entre raíz de 6. En coordenadas cartesianas, tengo entonces que el vector de las deformaciones unitarias es igual a 1 entre raíz de 6 por
6i más j menos 3k. Ya con esto puedo calcular de manera directa la deformación lineal. Deformación lineal unitaria. Y la deformación lineal unitaria resulta que es epsilon subíndice L, que proviene del producto punto del vector de las deformaciones unitarias con el vector n. Tengo entonces que esto es igual a 1 entre raíz de 6 por 1 entre raíz de 6, que eso vale un sexto, de 6 por 2, 12, más 1 por 1, más menos 3 por menos 1, y eso es más 3. Esto es igual a 12, 13, 14, 15, 16 entre 6. Es decir, la deformación lineal unitaria es igual a 8 tercios. Vamos a calcular ahora la deformación angular unitaria. Y en este caso, para la deformación angular unitaria, voy a utilizar la expresión de la raíz del módulo del vector de las deformaciones unitarias al cuadrado menos la deformación lineal al cuadrado. Significa que necesito el módulo al cuadrado del vector de las deformaciones unitarias. Y esto es igual a 1 entre 6, que multiplica a 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, que esto es igual a 9 más 1, 10, más 36, 46 sextos. 23 tercios en todo caso. Bueno, entonces tengo que la deformación angular es igual a la raíz de 23 tercios menos la deformación lineal al cuadrado, que sería 64 novenos. Esto es igual a 69 novenos menos 64 novenos. 69 menos 64, eso es 5 novenos. Es decir, la deformación angular es igual a raíz de 5 sobre 3. Finalmente, necesito el ángulo de rotación. Y para calcular el ángulo de rotación, antes necesito la matriz de rotación. Y la matriz de rotación la obtengo con la diferencia de la matriz gradiente de las deformaciones menos la transpuesta de la matriz gradiente de las deformaciones, y todo eso entre 2. Bueno, eso lo obtengo de aquí. Si es esta matriz menos la transpuesta de esta matriz, pues la diagonal principal se resta consigo misma. La diagonal principal se resta consigo misma, y vale 0.
Luego tendría este elemento menos este elemento, dividido entre 2. Entonces el elemento en el primer renglón, segunda columna, pues vale 0. Luego este elemento menos este de aquí, también vale 0. Y finalmente este elemento menos este de aquí, me queda 2 entre 2, 1. Entonces el elemento que va en esta posición vale 1. Bueno, ya tengo la diagonal principal y los elementos que se encuentran en la parte superior de la diagonal principal de mi matriz de rotación. Significa que la matriz de rotación evaluada en el punto P es 0, 0, 0, 0, 0, 0 aquí, 1 y 0 acá. Como es una matriz antisimétrica, significa que este elemento cambia de signo y vale menos 1. Esta es la matriz de rotación en el punto P. Si yo sumo la matriz de rotación con la matriz de las deformaciones unitarias, el resultado es la matriz gradiente de las deformaciones. Tengo la matriz rotación, significa que puedo calcular el vector de rotación. El vector de rotación es la matriz de rotación por el vector n. Es decir, en este caso, mi matriz de rotación por el vector n, donde el vector n es 2, 1, menos 1 por 1 sobre raíz de 6. Y esto resulta ser igual a 0 menos 1 menos 1. Todo esto por 1 entre raíz de 6. Y en coordenadas cartesianas, el vector rotación sería 1 sobre raíz de 6 menos j menos k. Finalmente, el ángulo de rotación es el módulo de este vector. Significa que el ángulo de rotación, en este caso va a ser 1 entre raíz de 6 por 1 más 1 a la 1 medio. Esto sería raíz de 2 entre raíz de 6. El ángulo de rotación es igual a 1 entre raíz de 3. Y con esto yo termino mi ejercicio, porque obtuve ya las deformaciones lineal y angular y el ángulo de rotación. Es decir, este medio continuo en el punto P, en la dirección del vector n, se presenta una rotación como cuerpo rígido y también tiene deformaciones lineal y angular.